A ver, ayer hemos trabajado la parte de estequiometría y hemos trabajado lo que era los cálculos estequiométricos, hemos hecho también fórmula empírica, fórmula molecular, composición centesimal. Ahora vamos a trabajar la parte desde activo limitante y exceso, ¿ya? Y luego vamos a hacer la parte ya de gases, ¿listo? Y también les voy a enseñar cómo determinar concentraciones químicas y físicas, ¿listo? Todo eso vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Y para la siguiente semana ya les dejamos toda la parte de química orgánica. ¿Listo? Ya, entonces trabajaremos. De activo limitante y en exceso. ¿Qué significa esto? Esto desde activo limitante en exceso, por si acaso, cuando nosotros tenemos una reacción, hay elementos o compuestos que limitan la reacción. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una reacción, hay quienes nos van a limitar, ¿no? Y eso va a depender mucho también de la cantidad que participe, ¿no? Si una reacción hay, por ejemplo, dos compuestos que están en poca cantidad, la reacción va a ser rápida, ¿no? Se va a consumir rápido la reacción. Pero dentro de esa reacción, si son en cantidades grandes, perdón, ¿ya? La reacción obviamente va a demorar, ¿no? A eso también se le llama velocidad de reacción. Eso vamos a ver en la parte de ácidos y bases, ¿ya? ¿Listo? Ahora sí. Haremos este ejemplito entonces. Vamos a determinar quién es el limitante y quién es el exceso. ¿Cómo se hace esto ahora? Dice, la pregunta, el cobre reacciona con el ácido sulfúrico según la ecuación, ¿no? Y aquí está nuestra ecuación. Les había mencionado que en estequiometría nosotros tenemos que saber escribir la reacción o la ecuación, igualar esa ecuación y hacer los cálculos que nos pide, ¿no? En este caso, aparentemente esta ecuación ya está igualada. Ahorita vamos a verificar. Tenemos ácido sulfúrico con cobre, dióxido de azufre, sulfato cuproso o cúprico, perdón, y agua. ¿No ve? Esos son nuestros componentes. ¿Qué dice aquí? Si se tienen 30 gramos de cobre, ¿ya? Y 200 gramos de ácido sulfúrico, calcular. ¿Qué te está pidiendo calcular? ¿Qué reactivo está en exceso y en qué cantidad? ¿No? Y el número de moles del dióxido de azufre y la masa de sulfato cuproso que se forma. Todo eso nos está pidiendo calcular. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar. Primero necesito calcular quién es el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo vamos a saber eso? Primero la ecuación. Tenemos aquí, vamos a verificar si está igualado. Miren, tenemos un cobre está igualado. Tenemos dos azufres, aquí tengo uno, aquí tengo dos, están iguales. Tengo 4 hidrógenos, a este lado también tengo 4 hidrógenos, están igualados. Tengo 2 por 4, 8 oxígenos. Aquí tengo 2, 6 más estos 2 son 8. Significa que está igualado mi ecuación. No necesito hacer nada. ¿Listo? Vamos ahora a verificar quién está en exceso y quién está en... ¿Qué nos limita la reacción? ¿Estamos de acuerdo? Listo. Lo primero que tengo que hacer es tener la ecuación. Voy a volver a copiar esto rapidito. Ya lo vamos a cortar. Necesito la reacción. ¿Por qué? Porque si se recuerdan, cuando estábamos trabajando ayer, ¿qué hemos hecho? Hemos anotado la cantidad de moles, hemos anotado la cantidad de gramos que participa de cada reacción. ¿No ve? Eso necesito hacer igual aquí, ¿ya? La masa. Como me piden moles, moles también. Primero anotaremos los moles. Miren, tenemos aquí 2 moles de el ácido, 1 mol de cobre. Aquí también tenemos 1 mol de este compuesto, del anhídrido. Aquí también tenemos 1 mol de esta sal y 2 moles de agua. ¿Lo ve? Eso sería en moles. En gramos, ¿qué tengo que hacer? Calculo los pesos moleculares. Del ácido sulfúrico es 98, pero como son 2, ¿cuánto sería? Tengo que multiplicar por 2, ¿no? Ustedes pueden calcular los pesos moleculares. Ya les he enseñado cómo se calcula el peso molecular. El peso molecular está dado por la tabla periódica, los pesos moleculares de cada elemento. ¿Lo ve? ¿Ya? Esto sería 196. Me corrigen si estoy mal.
¿Listo? Del cobre es 40, si no me equivoco, ¿no? O no, perdón, es del calcio. Del cobre es... A ver, ¿cuánto es del cobre? Es 29, no, su número atómico es 29. 63.5. Ya con este valor vamos a trabajar. 63.5 gramos. El otro lado tengo el sulfato, el anhídrido sulfuroso, ¿no? El sulfuroso, ¿cuánto sería? Del azufre es 32, del oxígeno es 16. Como son dos átomos, 16 más 16, 32 más 32, 64 sería aquí, ¿no? Del sulfato cuproso o cúprico, ¿cuánto sería? Del cobre ya hemos dicho que es 63.5. Del azufre es 32. Y del oxígeno es 16. Pero como son 4, 16 por 4 te va a dar 64, ¿no? 64. Más 64, todo esto te va a dar 59.5. Por si acaso estoy calculando los pesos moleculares. Del agua es 18 y como son dos moléculas, entonces por 2 y esto te va a dar 36. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Eso es lo que necesito entonces de este compuesto. Repito, no pueden, si es necesario que no hagan de todos, no hagan de todos. ¿Ya? Porque en este caso va a haber, como ayer igual les he mostrado, no es necesario hacerlo de todos para ganar tiempo. Solo de los que les está pidiendo y los que les está dando como datos. ¿Estamos de acuerdo? Listo, seguiremos entonces. Una vez que ya tengan todo esto, necesitamos determinar quién es el limitante y quién es en exceso. Primero, siempre partimos de los datos, ¿ya? Siempre partimos de los datos. En este caso vamos a partir ¿de quién nos da? De cobre. Nos dice se tienen 30 gramos de cobre. Entonces partimos primero por el cobre. ¿Listo? Primero para el cobre. Tienes el cobre. ¿Y qué vas a hacer aquí? Vas a dividir, en este caso, la masa de cobre que te da como dato entre su peso molecular. Si quieren, anótense esta formulita. Así. Masa del elemento. ¿Listo? Que te da como dato entre el peso molecular del elemento. ¿Ya? Esto te sirve para saber cuánto participa de cada elemento. En este caso, para nosotros es del cobre. Tienes la masa de cobre. ¿Cuánto es como dato? 30 gramos. Estos 30 gramos lo divides entre el peso molecular que tenemos aquí, que es 63.5. Podríamos trabajar con 64, pero vamos a ver de acuerdo a los resultados si está bien. Trabajar con decimales, yo creo que sí. Divide en 30 dividido entre 63.5. 0.47, lo voy a mantener, ¿ya? 0.47. Esto es lo que me da entre la masa de cobre, ¿ya? 0.47. El otro, ¿de quién es? Del ácido sulfúrico, 200 gramos, ¿no ve? Del ácido sulfúrico. De esto tienes 200 gramos como dato. Y entre su peso molecular, ¿dónde está? Aquí son 2 moles, ¿no? En este caso sería 196. ¿Lo ve? ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces la masa total, por si acaso, del peso molecular, 196. Si estoy mal, me corrigen, ¿ya? ¿Cuánto les da esto? 200 dividido entre 196. ¿Cuánto es esto? Me sale 1.02. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Cuál de estos dos es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? ¿Cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Para determinar el reactivo limitante, el reactivo en exceso, necesitas la masa del elemento entre su peso molecular total que se obtiene de la igualación en la ecuación principal.
De ahí sale, por si acaso. ¿Ya? ¿Cuánto sería? ¿O cuál es el limitante, mejor dicho? Vamos, muchachos, vamos, participen. No se queden callados. Ya. ¿Quién está en menor cantidad? Ahí está, más claro. El que está en menor cantidad es el reactivo. Se los anotaré aquí, ¿ya? Reactivo limitante. Y el que está en mayor cantidad, obviamente, es el reactivo en exceso. O sobrante también se llama, ¿no? Exceso. ¿Estamos de acuerdo? Listo. El limitante y en exceso. ¿Ya? Así nada más. Y a simple vista, ¿no? Miren los datos. ¿Saben cuándo va a ser diferente? Si estos le hubiese dado 200 gramos y aquí también 200 gramos, ahí puedes dudar. Pero ¿sabes dónde te vas a dar cuenta? En los pesos moleculares también. ¿Ya? En los pesos moleculares es donde te vas a dar cuenta quién te va a dar menos, sin necesidad de hacer un cálculo. ¿Listo? Mucho depende de los pesos moleculares y de los datos que te da, en este caso, el problema. ¿Ya? De ahí sale el reactivo limitante en exceso. Nada más, con eso ya habríamos terminado esa parte, ¿no? ¿Qué reactivo está en exceso y en qué cantidades? En este caso, el que está en reactivo en exceso es el ácido sulfúrico. Hasta aquí ya está resuelta esta parte. Pero queremos saber ahora en qué cantidad. ¿Cómo vas a calcular eso? Fácil, pues. Hemos aprendido el día de ayer cómo se calcula la cantidad en gramos, ¿no ve? De los compuestos. ¿Cómo? Partiendo del dato. Siempre partimos del dato. Pero en este caso, ¿de quién voy a partir? Siempre, pero siempre los cálculos se realizan con el reactivo limitante. ¿Ya? Siempre con el reactivo limitante se trabaja. ¿Listo? ¿Quién es el reactivo limitante? Este de aquí. El cobre. Entonces trabajamos con el cobre. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces dices, pues, de 30 gramos de cobre, yo quiero saber cuánto participa de ácido sulfúrico. Y esto hemos hecho ayer también, ¿no? 30 gramos de cobre. ¿Participa cuánto de cobre? Aquí está, ¿no? 63.5 gramos. De esos 63,5 gramos de cobre, ¿cuánto participa de ácido sulfúrico? Aquí está. 196 gramos. 196 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuánto te da esto? $163. En este caso es de cobre, ¿no? A ver, vamos a trabajar esto. Esto del ácido sulfúrico. 200 de cobre del ácido sulfúrico.
¿No ve? Dice qué reactivo está en exceso. Y esto ya hemos determinado. El ácido sulfúrico. ¿Y en qué cantidad? Yo quiero saber cuánto me está sobrando. ¿No ve? Si me está dando 200, yo quiero saber cuánto sobra. Ahora, para hacer el cálculo, repito, trabajamos con el reactivo limitante. Lo que hemos hecho aquí es calcular con el reactivo limitante. Partimos del dato del reactivo limitante, que es el cobre. De esos cobres participa 63.5, ¿no ve? Esto. De estos 63.5 participa 196, ¿no? O sea, esta cantidad está participando, ¿ya? Esto es lo que reacciona. ¿Listo? Esto es lo que reacciona. Ahora, esto que reacciona lo tengo que restar del total que tenía. Y ese va a ser el sobrante, ¿no ve? Eso es lo que me está pidiendo, ¿ya? Entonces restas, pues, 200 gramos de activo sobrante. 200 gramos que tenías menos 92.5. ¿Listo? ¿Cuánto te da esto? Este es el resultado. 200 menos 92.5. 107.5. Ahora, esto por si acaso no se olviden, nosotros estamos trabajando con enteros, ¿no ve? Si trabajamos con todos los decimales, a 107.5, perdón. Si trabajamos con todos los decimales, vamos a llegar a lo mismo. Y aquí lo voy a redondear, ¿ya? 108. 108 gramos está sobrando de ácido sulfúrico. ¿Listo? Este es el sobrante. ¿Ya? Este es el sobrante. ¿Está bien? Ese es el sobrante. Aquí tenemos 108.1. Ya. Repito, si trabajaríamos con todos los decimales nos daría exactito. Seguiremos. ¿Qué más nos pide? El inciso B te pide 0,47, perdón, el número de moles, pero te está pidiendo del dióxido de azufre, ¿no? Y eso también hemos visto ayer, el número de moles. Entonces calcularemos. De los 30 gramos de cobre, siempre partimos del reactivo limitante por si acaso, quiero saber cuánto está participando del dióxido. De cobre ya sabemos que es 63.5 de cobre. De estos están participando cuánto de sulfuro o de anhídrido sulfuroso. Aquí está, ¿no? 64 gramos. 64. Entonces esto, yo. Gramos de anhídrido sulfuroso. ¿Cuánto te da esto ahora? Ah, nos pide moles, no nos pide gramos. Perdón. Tenemos que relacionar moles. Perdón. Esto es gramos. No es gramos. Necesitamos moles. Perdón. Tenemos que relacionar con moles, ¿no? Con moles. ¿Cuántos moles participa? Un mol. Entonces aquí anotas, pues, un mol de anhídrido. Ahora sí. ¿Cuánto te da esto? 0.47, ¿está bien? Moles. Perdón, eran moles, no eran gramos. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya tienes los moles. Ahora, necesitas la masa de sulfato cuproso. O cúprico, perdón. Aquí sí es masa, ¿no? Entonces te relacionas ahora con esto. Lo mismo que hemos trabajado, pero ahora para el sulfato cuproso. 30 gramos de cobre. Yo quiero saber cuánto participa de sulfato cúprico. Aquí tienes 63.5 gramos de cobre. ¿Participan cuánto de sulfato? 159.5, ¿no? 159.5 gramos de sulfato cúprico. ¿Cuánto te da esto ahora sí?
¿Cuánto les da? A mí me sale 75.3, ¿está bien? 75,3 gramos de sulfato cúprico. ¿Estamos de acuerdo? Listo, ahí está tu resultado y tu otro resultado. Preguntas. ¿Alguien se ha perdido por ahí? Preguntas, muchachos. Preguntas. Ya, ese es el reactivo limitante. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, lo que tienen que hacer es aplicar esto, ¿no? Para saber quién es el reactivo limitante o en exceso. Ahora, si quieren saber de manera directa, o sea, directo a la respuesta, fíjense en los datos que les está dando de las masas. ¿Quién les da en mayor masa y quién les da en menor masa? Eso es uno. Y el otro que tienen que fijarse también es en los pesos moleculares de los compuestos. Obviamente, aquellos compuestos que tengan mayor cantidad de elementos, dentro del compuesto, su peso molecular va a ser mayor. Entonces, eso es lo que tienen que fijarse, ¿ya? Eso tienen que fijarse. Y así ustedes van a saber quién está en exceso y quién está limitando la reacción. Nada más. Y para cualquier ejercicio que les pida de que calculen la cantidad que están participando, necesitan trabajar con el reactivo limitante. ¿Listo? Sí o sí, si se han dado cuenta, todos los ejercicios, todos los incisos que teníamos ahí, lo he trabajado con este reactivo limitante, o sea, con el cobre. Miren, cobre, ¿no ve? Para toditos hecho con el cobre. Y en el sobrante, no se olviden que tenemos que hacer la diferencia de lo que teníamos como dato, que eran los 200 gramos, y restarlo con lo que hemos calculado. Estito está participando, pero esta sobrita te está pidiendo cuánto te sobra. Te sobra 108 de los 92. ¿Lo ve? 108 te está sobrando. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahí está. Vamos entonces ahora con gases. ¿Listo? Gases ideales. Si alguien quiere decir algo, hable ahora o calle para siempre. Podemos hacer un ejercicio más si quieren, antes que pase a gases. ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Pasamos a gases? O hacemos un hito más de reactivo limitante. ¿Qué dicen, muchachos? Ya, pasaremos a gases, ¿no? Listo. Trabajaremos gases entonces. Ahora, en gases, les pasaré las ecuaciones. Creo que sí. Creo que sí tengo de esto. A ver, ¿dónde está gases? ¿Qué tenemos que saber para gases? Para gases tenemos que conocer lo siguiente, ¿ya? Hay varias leyes, son 7 o 9 leyes de los gases, ¿listo? Esas leyes las tenemos que conocer. Está la ley de Avogadro, de Dalton, la ley de Gay-Lussac, de Boyle, de Charles, la ley de Gay-Lussac, ¿qué ley más es? Ahorita se me han ido. La ecuación general de los gases, la ley combinada, la ley de Dalton de presiones parciales. Luego está la ley de Graham, la ley de... ¿Hay alguien más que me estoy olvidando? Creo que es todo. Ya, pero ahorita les muestro. Esperen un ratito. Les pasaré un ratito esto. ¿Está bien? Y aquí también está la parte de gases reales, ¿ya? En la parte de gases reales solo hablamos de presiones nada más. ¿Listo? O gases húmedos. Ya. Aquí está. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos que saber para gases? Primero hablamos de densidad. Densidad, por si acaso, es masa sobre volumen, ¿no? Esto, si no me equivoco, también hemos visto en la parte de estequiometría. Y si no lo hemos visto, les muestro ahora.
La densidad de un gas está dado por la masa sobre su volumen o de cualquier objeto. ¿Listo? Clave, temperatura. Y esto no se olviden. Cuando nosotros hablamos de gases, siempre, pero siempre trabajamos con esta unidad, que es el Kelvin. ¿Listo? Jamás trabajamos con grados centígrados, con Fahrenheit, con Rankine, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque dentro de esa temperatura, pregunta de examen, ¿qué escala termométrica se considera como escala fundamental? ¿Qué escala termométrica es? O como escala base, si quieren. ¿Qué escala termométrica se toma? Muchachos, ¿saben? ¿Cuál es la escala termométrica base? Porque hay muchas escalas termométricas, ¿no? Rankine, Reaumur, Fahrenheit, centígrados o Celsius. Hay otras más, ¿no? ¿Cuál es la escala base? ¿Nada? Es el Kelvin, ¿no? ¿Por qué? Ahora la pregunta es ¿por qué? La escala Kelvin, pregunta de examen. La escala Kelvin se considera como escala fundamental dentro de todas las escalas termométricas. ¿Por qué? ¿Por qué se considera como escala base? Nada. La escala Kelvin se considera como escala fundamental. ¿Por qué? Porque dentro de su escala termométrica está lo que es el cero absoluto. Y el cero absoluto, por si acaso, se considera cuando un objeto o, bueno, cualquier objeto ya llega a sus... ¿cómo se llama? Pues este se me ha ido. Espera un segundito, voy a ordenar mis ideas. Cuando las moléculas y los átomos ya no se encuentran en movimiento. O sea, nada está en movimiento. Es como si se congelase todo el núcleo de los átomos. ¿Ya? Todo el núcleo de los átomos. Por eso se considera la escala Kelvin como el cero absoluto. ¿Ya? Pregunta de examen. ¿Listo? Ya. Siempre trabajamos con Kelvin. ¿Listo? Siempre con Kelvin. Si hay que hacer conversiones, eso en escalas termométricas creo que hemos visto, si no me equivoco, ¿no? Cómo convertir de grados centígrados a Fahrenheit, cómo convertir a Kelvin, cómo convertir a Reaumur, etcétera. O Rankine, perdón. ¿Listo? Lo otro, esto ya hemos visto de número de moles, presión por si acaso, trabajamos con presión bastante. Presión atmosférica, pascales, también trabajamos con milímetros de mercurio, atmósferas, bares, PSIs, pulgadas en este caso sería pulgadas por centímetros cuadrados, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dependiendo siempre del sistema de unidades. Y aquí está la primera ley de Avogadro, donde te relaciona en este caso los volúmenes con el número de moles. ¿Ya? Te dice que es directamente proporcional al número de moles del gas. ¿Listo? Esa es la ley de Avogadro. Luego tienen la ley de Boyle, temperatura constante, inversamente proporcional a su volumen, ¿no? En este caso estamos hablando de presión y volumen, ¿ya? Temperatura constante. Luego tienen la ley de Charles. Dentro de la ley de Charles está la presión constante. ¿Listo? Volumen, temperatura directamente proporcional. ¿Listo? Luego está la ley de Gay-Lussac. Volumen constante, presión y temperatura directamente proporcional. ¿Ya? Y la ley combinada, donde combinas los tres parámetros de un gas, ¿no? Volumen, presión y temperatura. ¿Está bien? Está la ecuación general de los gases, ¿no? El pavo ratón.
presión, volumen, número de moles, constante universal de los gases y temperatura. La constante universal, por si acaso, varía dependiendo del sistema de unidades. Aquí tenemos uno, ahorita les voy a descargar otro. ¿Ya? No se nota mucho eso. Luego está la ley de difusión de los gases. ¿Listo? O la ley de Graham también se llama. Aquí relacionamos velocidades. Puede ser con el peso molecular o con las densidades. ¿Listo? Pesos moleculares o densidades. Luego tenemos la ley de presiones parciales de Dalton. Aquí te dice, ¿no? La ley de Dalton te dice que la presión total en un sistema gaseoso es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Pero a qué es igual la presión parcial? La presión parcial está dado por la fracción parcial de ese gas por la presión total. ¿Cómo se calcula la fracción molar o parcial? Los números de moles iniciales entre los números de moles totales. La suma de las fracciones parciales o molares tiene que ser 1. ¿Listo? Tiene que ser 1. Y por último está la parte de gases reales o gases húmedos, donde te relaciona la presión total con la presión del gas pero en seco y la presión de vapor en agua. ¿Listo? Nada más. Esas son todas las leyes de los gases que tenemos que conocer. Haremos ejemplitos y así vamos a entender, ¿ya? Haremos ejemplitos. Eso por si acaso está aquí en la parte de gases. Esto de peso equivalente lo vamos a ver luego en concentraciones. Eso les voy a enseñar después. Vamos entonces a la parte de gases. Ejemplitos. ¿Cómo van a saber qué ley le van a aplicar a sus ecuaciones? Siempre básense en los datos, ¿ya? Siempre básense en los datos. ¿Estamos de acuerdo? Todo está en base a los datos que tengan en su problemita. ¿Listo? Todo está en base a los datos. ¿Cómo sabes, profe, qué ley le vas a aplicar? Ahorita vamos a ver. Listo. Aquí está. ¿Qué te dice aquí? El estado inicial de un gas de 2 atmósferas, dice, 10 litros de volumen y 127 grados centígrados. Hallar la temperatura nueva en nueva condición, dice, en la nueva condición de 20 atmósferas de presión, 1 litro de volumen. Anotaremos los datos, rapidito. Datos. Miren qué datos tengo. El estado inicial de un gas es de 2 atmósferas, dice, ¿no? Esto es presión inicial o presión 1. 2 atmósferas. ¿Listo? Volumen, 10 litros de volumen. Volumen 1. 10 litros. Luego dice temperatura 1, obviamente 127 grados centígrados. Luego te dice hallar la temperatura, o sea, temperatura final o 2 es tu incógnita. Si la condición nueva es de 20, la presión 2, o sea, es 20 atmósferas. ¿Ya? Y 1 litro de volumen. El nuevo volumen es de 1 litro. Volumen 2. Ahora, fíjense, ¿hay alguna constante aquí? O sea, ¿hay algo que no cambia? No. Y fíjense los datos. Miren, tengo 3 datos iniciales, tengo 3 datos finales, pero con una incógnita, ¿no? En este caso, si se fijan los datos, tengo las 3 variables que tenía de gases: presión, volumen y temperatura. Eso significa que yo tengo que trabajar la ley de... ¿Qué ley le aplicamos? Christopher, un saludito. Samsung. ¿Cómo es? ¿Qué ley sería? La ley de... o la ley ley combinada. ¿Por qué tienes los 3 parámetros de los gases? ¿Cuál es tu ley combinada? Presión, volumen, temperatura. ¿Estamos de acuerdo? Presión, volumen, temperatura. Esta es tu ley combinada, ¿no? Todo está en base a los datos, por si acaso, de la ley que ustedes apliquen. Ahora, hace rato les había mencionado que jamás puedo trabajar yo con grados centígrados, ¿no ve? Sí o sí necesito trabajar con
Kelvin. Y para que se convierta esto a Kelvin, lo único que me hacen es sumar 273. Y listo, ya se ha convertido en Kelvin. 273 más 127 les va a dar esto 400. Y ya se ha convertido en Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando tengan grados centígrados. Puede ser que les den Fahrenheit, puede ser que les den en Reaumur, en Rankine, etcétera. Ustedes aplican pues las conversiones que hemos visto en escalas termométricas. ¿Estamos de acuerdo? Excelente. Ahora sí, pues reemplazas y despejas T2, ¿no? Esto va a pasar a multiplicar, a dividir, etcétera, etcétera. T2 va a ser igual a, en este caso, a la presión 2, volumen 2, T1. Todo esto dividido entre quién, P1 y B1, ¿no? Listo, ya tienes T2, reemplazas aquí, pues P2, ¿cuánto vale? 20 atmósferas, ¿no? 20 atmósferas. Ah, las unidades no se olviden, siempre tienen que ser iguales, ¿no? Para que se eliminen. Luego tienes volumen 2 y el volumen 2 es 1 litro. Luego tienes la temperatura 1 que era 127, pero lo hemos convertido a Kelvin. Son 400 Kelvin. Divides entre presión 1 y volumen 1, ¿no? 2 y 10. 2 atmósferas y 10 litros. Se eliminan, ¿no? Litros con litros, chao. Atmósferas con atmósferas, chao. Se hacen felices y se van. Te queda solamente Kelvin, ¿no? T2, ¿cuánto es entonces? Puedes eliminar ceros, ¿no? Chao, 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 chao. Aquí no, o solamente era 1. 10, 10, 10. Por si acaso aquí me queda 1. ¿Cuánto te da la respuesta? Hemos eliminado un 0. Aquí, ¿no? ¿Cuánto les queda? 400 nomás, ¿no? 400 kelvins es tu respuesta. Pero, ¿hay esa respuesta aquí? Sí, ¿no? Nada más. Eso es todo. Terminaste. Fácil, ¿no? Preguntas, muchachos. Preguntas. Sencillito, ¿no? Sencillito. Listo. Vamos con el siguiente. A ver, haremos otro. Nos vamos a complicar la vida un poco, ¿ya? Ay, me faltan más libros de química. Tengo que conseguir más libros. Aquí. A ver, haremos otrito de aquí. A ver esto. Ustedes me dicen qué ley le aplicamos aquí, ¿ya? ¿Qué ley le aplicamos? Ya, ahí está. Dice, en un compresor hay 160 litros de nitrógeno a 20 atmósferas y 27 grados centígrados. ¿Cuántos globos de 20 litros se podrán inflar con todo el nitrógeno en condiciones normales? Samsung S8 Plus. ¿Cómo tengo que hacer esto ahora? Anotaremos los datos. ¿Qué ley le aplico? ¿Qué dicen? ¿Qué ley corresponde aquí? Dice, en un compresor hay 160 litros. Esto es volumen, ¿no? 160 litros. Luego, a 20 atmósferas, ¿no? Esto es presión. Y 27, ¿no? T1, 27 grados centígrados. ¿Qué más? ¿Cuántos globos de 20 litros se podrán inflar con todo el nitrógeno en condiciones normales? ¿Qué significa condiciones normales? ¿Qué significa condiciones normales? ¿Qué significa condiciones normales?
condiciones normales significa que la temperatura va a ser 273 Kelvin o 0 grados centígrados, pero me conviene Kelvin porque ya les he dicho que siempre trabajamos con Kelvin. La presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. En este caso me conviene atmósferas. Y el volumen va a ser 22,4 litros. Pero yo necesito calcular el volumen que voy a tener en condiciones normales. Por lo tanto, el volumen 2 es incógnito. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. ¿Qué ley le aplico? No nos olvidemos que siempre trabajamos con kelvins, ¿no? 27 más 273. ¿Cuánto es esto? 300, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Súper. 300 kelvins. Lo mismo que hace rato, miren sus datos. Siempre básense en los datos. Ley combinada, ¿no? Pero ahora necesitas volumen. Volumen 2, ¿no? Volumen 2. Entonces aquí tienes B1, B2, T1, ¿no? T1, aquí vas a tener presión 1, presión 2, perdón, volumen 2 y T2. Lo mismo, ¿no? Ya, de aquí para necesitas B2. Despejas B2, vas a tener aquí P1, volumen 1. Uy, el tiempo pasa muy rápido, muchachos. Y aquí entre P2 y T1, ¿no? Reemplazas aquí, tienes B2, P1, ¿cuánto vale? 20 atmósferas. Por B1 vale 160 litros. Por T2, ¿cuánto vale? 273 kelvins. Luego, abajo viene presión 2, que sería una atmósfera. Y tienes T1, ¿no? 273 kelvin. O algo me he equivocado. Aquí T2 es 273. T1, perdón, T1. T1 es 300 kelvin, perdón. Ahora sí, ¿no? ¿Cuánto te da todo esto? Tienes 20 arriba. Abajo solamente va a ser 300, ¿no? Porque por 1 pues va a ser lo mismo. 273 entre 300. Te sale 2900, me corrigen, 2912 litros. Esto es en condiciones normales. Tengo toda esa cantidad de litros, pero yo quiero saber cuántos globos voy a inflar. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos, ¿no? Y en la pregunta te dice, ¿cuántos globos de 20 litros? Ah, ¿cuántos globos? Entonces haces tu regla de 3. Quiero saber cuántos globos voy a inflar. Si un globo tiene 20 litros, yo quiero saber cuántos globos voy a tener con 2912 litros. ¿No ve? Regla de 3. Multiplicas y divides. Esto va a ser... Bueno, en este caso sería dividido entre 20, ¿no? 912. Esto va a ser por 1 dividido entre 20. Un globos, ¿no? Globos. 20 litros. Chao. ¿Cuánto sería esto? $145.6. 145.6 globos. Pero no puedes inflar un globo con 0.46 o 0.6, ¿no ve? Entonces descartas y simplemente inflas 145. 145 globos inflas. ¿Correcto? Preguntas. Sencillo, ¿no?
Ya, muchachos, creo que tenemos tiempito un poquito más. A ver, podemos... A ver, que hoy día terminamos, la siguiente semana ya tendríamos que hacer química orgánica, ¿no? Veremos algo de soluciones químicas, ¿ya? Veremos algo de soluciones químicas. Con esto nos vamos, ¿listo? Para no dejarles con muchos vacíos. Soluciones químicas. Que la siguiente semana ya es nuestra última semana, ¿no? Por si acaso, hasta el día jueves vamos a pasar la siguiente semana. Ya les voy a regalar un día más. ¿Listo? Así que hasta ese día esperamos terminar todo. Como es un curso intensivo, yo creo que hasta el jueves sí vamos a acabar. ¿Ya? Listo. Soluciones químicas. ¿Qué tengo que saber yo de soluciones químicas? Tengo que conocer lo siguiente. Ay, perdón. No sé dónde rayos me entró. Soluciones químicas. Tengo que conocer lo siguiente. Aquí. Al igual que el anterior, tiene sus ecuaciones, ¿ya? Y sus ecuaciones son las siguientes. Soluto solvente. ¿Y dónde está la última parte de soluciones? Está todo mezclado, pues esto. ¿Dónde está la última parte de soluciones? Esto es. Sí, eso es. Ya, esto es lo que tienen que saber de soluciones químicas, ¿ya? Con esto nos vamos, ¿ya? A ver, dentro de soluciones químicas, por si acaso, ¿ya? Son sustancias que se disuelven entre dos o más sustancias. ¿Listo? Entre dos o más sustancias. Puede haber soluciones sólidas, soluciones líquidas, que son las más comunes, y soluciones gaseosas. ¿Ya? ¿Quiénes participan dentro de una solución? Tenemos dos importantes, que son el soluto y el solvente. Ahora, pregunta de examen. ¿Cuándo una sustancia o un compuesto se considera como soluto y cuándo una sustancia o compuesto se considera como solvente? Porque hemos dicho que pueden ser sólidos, pueden ser líquidos, pueden ser gaseosos. Pregunta de examen. Un soluto puede considerarse, el soluto puede considerarse como el que se encuentra en menor cantidad en una solución, ¿ya? Es el que se encuentra en menor cantidad en una solución. Y el solvente siempre va a ser el que está en mayor cantidad. No importa si es 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, etc. Es el que está en mayor cantidad. ¿Listo? Ese es el soluto y el solvente. Ahora, dentro del soluto, normalmente el soluto puede ser sólido. Normalmente. ¿Ya? Y el solvente normalmente siempre es líquido. O puede ser líquido. ¿Ya? Y el solvente más común es el agua. Por si acaso. ¿Ya? Hay otros solventes, obviamente. Pero el más común es el agua. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta de examen, por si acaso. ¿Ya? El soluto siempre viene en menor cantidad y normalmente es sólido. El solvente siempre viene en mayor cantidad y normalmente el solvente más usado es el agua. ¿Listo? Eso. Ahora, una solución y una disolución es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que dentro de esta solución o disolución puede haber uno o más sustancias. ¿Listo? Uno o más sustancias. Esa es la diferencia. ¿Ya? Ahora aquí está la parte de tipos de soluciones. Ya les he mencionado, ¿no? Sólidas, líquidas o gaseosas.
¿Listo? Otra cuestión que tenemos que conocer por si acaso dentro de lo que es las soluciones, obviamente es la densidad, y esto ya hemos visto hace rato, ¿no? Densidad de cualquier sustancia es igual a la masa sobre su volumen. ¿Listo? Esto de aquí por si acaso son las concentraciones físicas. Tenemos concentraciones físicas y concentraciones químicas, que es lo que vamos a ver ahorita. Ya ahí están la concentración física en porcentaje, masa-masa, volumen-volumen, masa-volumen, partes por millón. ¿Listo? Y en las concentraciones químicas tienen la molaridad, la normalidad, la molalidad, que ya no es muy común, y la fracción molar. Lo más común es la molaridad y la normalidad. ¿Listo? Eso es lo que más se utiliza. ¿Está bien? Ahora, una solución está dada ¿por quién? Por el soluto y el solvente. O sea, la suma de ambos obviamente te da la solución. ¿Listo? La solución. ¿Está bien? Sabiendo todo esto podemos resolver ejercicios. ¿Listo? Haremos ejercicios. Y aquí les voy a enseñar esa parte de peso equivalente que nos faltaba aprender en esta geometría. ¿Listo? Porque aquí en gases se ve esa parte un poquito más profundo. ¿Ya? Listo. Aquí está la parte de soluciones. Por si acaso los revisan en el texto. Tienen ahí el texto ustedes. Haremos un ejercicio y con esto nos vamos, ¿ya? Y el día lunes volvemos a practicar esta parte y luego ya empezamos con química orgánica. ¿Listo? Vamos a empezar con química orgánica. Haremos un ejemplito entonces. La siguiente lo voy a dejar para calcular en este caso lo de los equivalentes, ¿ya? Haremos uno de concentración. A ver, haremos con esto. Rapidito. Calcularemos molaridad. Listo. ¿Qué dice aquí tu preguntita? Dice, ¿cuál es la molaridad de una solución que contiene 25 gramos de cromato de potasio disueltos en cantidad de agua, dice, ¿no? Suficiente para tener 300 ml de una solución. Ya. A ver. Rapidito, con esto nos vamos. Datos. ¿Qué datos tienen? Calcular la molaridad, dice, ¿no? De una solución que contiene, esto es masa, ¿no? ¿Masa de quién? De cromato de potasio. 25 gramos de cromato de potasio, ¿ya? Listo. Disueltos en una cantidad de agua, dice, suficiente para tener 300 ml de solución. O sea, el volumen de la solución es 300 ml. ¿Estamos de acuerdo? Ml. ¿Qué más? De solución. Y nos pide calcular la concentración molar. ¿Listo? La molaridad nos está pidiendo. ¿A qué es igual la molaridad? Está en el formulario y en el texto. La molaridad, por si acaso, es igual al número de moles, se los anotaré aquí. Número de moles del soluto, por si acaso. Número de moles. O aquí entre paréntesis del soluto. Todo esto dividido entre ¿quién? El volumen de solución. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Volumen de solución. Pero este volumen de solución tiene que estar siempre en litros. ¿Listo? Siempre en litros. Y esto obviamente en moles, ¿no? El número de moles obviamente en moles. ¿Por qué? Porque mol sobre litro es molaridad. ¿Listo? Mol por litro. Eso tenemos que saber. Entonces, ¿qué necesitas tú? Necesitas el número de moles del soluto y el volumen de la solución. El volumen de la solución ya tienes, aquí está, pero tiene que estar en litros. Para que se convierta en litros, ¿qué tienes que hacer? Hacer una conversión, ¿no? Dividir eso entre 1000. ¿Listo? Dividir eso entre 1000. 300 dividido entre 1000. ¿No? Y esto obviamente te va a dar 0.3 litros. Ese sería tu volumen de solución. ¿Estamos de acuerdo? Los símbolos, ¿qué símbolos? ¿De qué símbolos me hablan? ¿Dónde?
Las unidades, ¿con dónde? Pero no sé ya. Bueno, lo dejamos para después. Ya, entonces, en litros. Ahora necesito el número de moles. Y esto hemos aprendido en estequiometría, ¿no ve? Hemos dicho que el número de moles de un compuesto o elemento está dado por la masa entre su peso molecular, ¿no ve? ¿Quién necesito? Necesito la masa de quién? Del soluto. ¿Quién es el soluto? Este de aquí, ¿no? Este es masa del soluto, por si acaso. 25 gramos. ¿De quién me está hablando? Del cromato de potasio. Entonces, como ustedes son capos para calcular el peso molecular, calculamos. El peso molecular del potasio es 39. Como son 2, va a ser por 2, ¿no? 39 por 2 te va a dar 78. Esos 78 más lo sumamos del cromo. Del cromo, ¿cuánto es su peso molecular? Del cromo es 51, 52 redondo. Más del oxígeno, que es 16 por 4, 64. En este caso tiene 194. Peso molecular. Profe, ¿de dónde ha sacado esto? No se olviden que es el peso molecular que está dado por tabla periódica, ¿no? De la tabla periódica, este es el peso molecular, ¿no? Perfecto. Ahora si calculas tu número de moles, tu masa es 25 gramos, divides entre el peso molecular, que es 194 gramos por cada mol, chao, chao, y te queda en moles. 25 dividido entre 194. 0.3, estoy redondeando, ¿ya? 0,13 mol. Listo, ya tienes moles, ya tienes volumen, reemplazas a tu ecuación principal y ya estarías resuelto tu problemita. 0.13 mol, todo esto dividido entre el volumen, que es 0,3 también, ¿no? 0,3 litros, pero no se olviden que les he mencionado que litro, o mol litro, perdón, es unidad de molaridad. Entonces 0.13 dividido entre 0.3 te va a dar 0.43. Y esto es molar o mol. ¿Ya? Molar o mol litro, perdón. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, ya terminaste tu problemita. Eso sería todo. Preguntas. Listo, muchachos. Lo mismo que les decía a los muchachos de hace rato. Practiquen. Es lo único que les va a ayudar a mejorar. ¿Ya? Tienen ejercicios ahí en el texto. Pueden practicar en todos los textos que les he compartido. Las grabaciones están en mi canal de YouTube. Revísenlo. Les he mandado el link. Y si no lo tienen, me avisan. Lo voy a volver a reenviar. Ya, en especial los que han ingresado tal vez recién. Pero que yo me acuerde ya los he reenviado. Pero si no, me avisan nomás y los voy a volver a reenviar. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo, les comparto el documento. Nos vemos la siguiente semana, nuestra última semana. Hasta el día jueves vamos a pasar, así que espero que no se falten. Creo que hay muchos que se han faltado, bueno, deben tener sus excusas. De todas formas, las clases están grabadas, así que eso ya depende de cada uno. ¿Listo? Bueno, muchachos, nos vemos entonces. Pueden disponer su tiempo. Chau, chau.